Todos necesitamos un firme sentido de identidad. Christopher Eggleston. Dentro del tema de la búsqueda de una identidad colectiva, es necesario comprender cómo es que un pueblo entiende lo que es su identidad. Y para esto, una opción sería revisar en el historial de su construcción en el momento de cuando su identidad se presentó como una necesidad para ser satisfecha. Resaltamos dentro de esto la identidad que surge en los pueblos a través de un proceso de colonización. En esta parte, el país dominante otorga al dominado un valor de ser subordinado, lo que estaría constituyendo una imagen de desvalorización del otro. Muchos de estos pueblos, a ser absorbidos por la cultura del dominador, no hacen más que verse a sí mismos como el dominador los mira, o más bien como ellos creen que son mirados, porque la imagen que tienen de sí mismos no precisamente o no necesariamente concordaría con con la que de hecho estaría teniendo el dominador. De aquí mencionamos lo que se conoce como trauma histórico, donde ese tipo de pueblos, al haber sido colonizados, ellos se perciben como una unidad dependiente, marginada e insuficiente frente a, en este caso, lo que sería la unidad colonizadora. Ante este caso de colonización tenemos dos opciones, dos divisiones, que es la del mundo indígena y la otra que es la del mundo de la cultura del dominante. En esta del mundo de la cultura del dominante es donde las sociedades ya se asumen absorbidas por la élite y se apropian de la imagen que es otorgada o prestada por el dominador. Y en cuanto a la división del mundo indígena, esta estaría correspondiendo a los que no aceptan pues esta nueva forma de construcción de imagen, estaría representando los que se oponen al cambio. La búsqueda de una identidad colectiva aspira a la construcción imaginaria de una figura dibujada por nosotros mismos, que podamos oponer a la mirada del otro. La manera en que se puede construir la identidad presenta diversas formas y corresponde a la situación en la que parte dicha formación. Hablando de esta reacción defensiva al cambio que era usual es usual del mundo indígena, tenemos o mencionamos a las etnias minoritarias o las nacionalidades oprimidas en un país multinacional. En esta parte tenemos o estamos viendo la preservación de la propia identidad, la cual resultaría ser un elemento indispensable a la resistencia a ser absorbidos por una cultura dominante, la cual estaría siendo de carácter con reafirmación constante y en algunas veces hasta excesiva. Se estaría pues preservando la propia tradición cultural, la lengua, las costumbres, los símbolos hereditarios y de hecho también la propia memoria histórica. Con esto es muy importante que reconozcamos que la cultura del dominador de alguna u otra manera siempre se va a infiltrar en estas sociedades presentes, lo que nos estaría dando, lugar a estas llamadas formas culturales mestizas. Y para hacer frente a estos problemas con respecto a la identidad, existen dos vías. La primera sería la alternativa, que sería el retorno a una tradición propia, lo que estaría representando pues un haber fijo heredado de los antepasados. Y la otra alternativa sería la que representa una construcción de la representación de sí mismo en base a lo que se es y a lo que se espera hacer, lo que estaría pues representando o lo que supondría una identidad como producto de una síntesis del presente y del futuro. Aquí cabe mencionar que la búsqueda de la identidad no solamente se reduce a situaciones de colonización o de dependencia,
ya que también existen pues otras situaciones de disegregación social que pueden dar lugar a esta existencia de un sentimiento de crisis de identidad. Estas opciones sería la caída de una imagen idealizada de sí mismos por dos razones. La primera razón es la que supondría representaciones distintas a las que en verdad se tendrían, y dos, por tener o poseer una postura totalmente rígida en pos de una imagen de sí mismo solamente basada en el pasado, en lo que fue. Como ya vemos, la búsqueda de la propia identidad se da en diversas situaciones, pero en cada una de esas situaciones se encuentran puntos muy comunes y específicos. El primero sería que la búsqueda de la propia identidad supondría una posición ante una imagen desvalorizante mediante la formación de una imagen compensatoria que revalorice lo que en verdad se es. Y esta se puede lograr mediante dos vías. La primera vía sería la tradición recuperada, que consta de un destino imaginario basado en un pasado glorioso, lo que es como muy subjetivo y muy leve. La otra vía estaría siendo una vía más auténtica, que sería la aceptación de la nueva condición y de la condición también pasada, y mediante esta su integración a un nuevo proyecto elegido, lo que estaría suponiendo un cambio. El otro punto estaría siendo que la búsqueda de la propia identidad reemplaza la disegregación de la imagen del pueblo por una figura unitaria, ya sea mediante el rechazo de las imágenes que en este caso serían ajenas, o bien su integración. También el tercer punto, la búsqueda de la propia identidad, estaría suponiendo precisamente esta nueva identidad, la búsqueda de esta nueva identidad, y esta se lograría, al encontrarse, pretende evitar la ruptura histórica que mantiene la obra ancestral y su continuidad, su preservación, la preservación del historial histórico. Y B, asumir el pasado y en base de ella formar una proyección futura. No rechaza el pasado, sino que en base a ello pretende crecer. En palabras de James Baldwin, parece que se llega a una identidad por la forma en que la persona, en este caso la persona colectiva, enfrenta y usa su experiencia. Tenemos que la identidad no estaría peleada con la historia. En realidad la identidad es histórica, evoluciona, claro que sí, pero no deja de lado los sucesos históricos que representan y que de verdad construyen, porque precisamente forman parte de la identidad. Estaría más bien, una verdadera identidad estaría tomando el historial histórico, lo que se es, también obviamente no rechazando las nuevas formas de vida o de cultura ante, si se presenta las élites, una absorción por las élites, pero también dentro de esa absorción buscar la propia identidad y en pos de lo que se pretende ser. La identidad es una prisión de la que nunca puedes escapar, pero la forma de redimir tu pasado no es huir de ella, sino tratar de entenderla y usarla como base para crecer.